buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos, día miércoles ya madrugada del día jueves, y te queremos conversar de todo lo que tienes que saber antes de dormir. Hoy día nos vamos de lleno con la actualidad tan importante. Estamos a días de la elección de las primarias y para eso tenemos un tremendo periodista invitado. Él es un histórico de la actualidad, tremendo periodista además de la redacción de lunes a viernes en nuestro canal cada una hora luego del mediodía. Bienvenido a Así Somos, Gustavo Manen. ¿Cómo estás? Tremenda presentación, también. Le agradezco mucho. Oye, gracias por estar con nosotros esta noche y vamos de lleno con esta polémica porque, claro, este próximo domingo son las primarias presidenciales que han estado en el centro de la polémica, sobre todo esta semana. Y vamos a partir de inmediato con esta polémica entre los amigos o ya ex amigos Daniel Jadue y Gabriel Boric. Se pudrió todo. Vamos a partir de inmediato hablando de esta situación. Veamos el siguiente video. Mire, Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la ley antibarricadas que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país gracias a él, gracias a su conglomerado. Entonces yo le pediría a Gabriel un poco más de humildad porque en este país que él condena con tanta gravedad no hay todavía ningún globo ocular deshecho, no hay gente asesinada por camiones que les pasa por arriba de la cabeza y yo pido que nosotros nos preocupemos de lo que pasa en Chile. Yo lamento que Gabriel esté mucho más preocupado de lo que pasa en Cuba que de lo que pasa en nuestro país y que gracias a él tengamos hoy día presos políticos en Chile. Yo espero que esto lo podamos resolver. Esto fue el día lunes, de hecho, esta acusación que hace Jadue contra Boric en un punto de prensa el mismo lunes, que además suspende estos debates, dos debates que estaban establecidos junto a Boric por problemas de agenda. Esto fue el martes, precisamente después del debate entre... Martes 13 ya, sí. Estoy confundido con los días. ¿Por qué esto se lo dice después del debate, no se lo dice en el debate? A muchos nos queda la sensación de que de repente Daniel Jadue se empezó a dar cuenta que la figura de Boric, este amigo que en los debates conversaban y decían, te regalo segundos, si necesitaste mención, nos abrazaban, como que da la sensación que Daniel Jadue se dio cuenta que al parecer no ganaría mirando para atrás. Dejó de mirar por sobre el hombro a Boric y empezó esta pelea sucia típica de la política. Sí, bueno, tú lo dices bien, Mike, estas como peleas no son nuevas dentro de estas primarias que hemos conocido muchísimas, sí. Pero me parece curioso que haya salido al día siguiente, es verdad. Yo creo que el minuto que de Daniel Jadue para poder contestar los dichos de Boric era el debate en el momento en que estaban ocurriendo esas declaraciones del candidato del Frente Amplio. Ahora, bueno, está complicado también, yo creo, Daniel Jadue con el tema de Cuba. No es un tema fácil para él, tampoco lo sabe manejar de manera fluida. Yo creo que se complica el candidato cada vez que le preguntan sobre el tema de Cuba. Vieron la extensa respuesta que dio por... Sí. A ver, cuando uno quiere decir que hay que condenar los derechos humanos, no hay dobleces en esto. Y me parece que el Partido Comunista se da demasiadas vueltas respecto del tema de Cuba. Y ese es un tema que siempre no ha sido bien llevado, no ha sido bien comunicado históricamente. Entonces, pero responderle a Boric al día siguiente de esta forma, se empezó a acusar de campaña sucia por parte de Giorgio Jackson. Él mismo le respondió a través de un tuit. Yo creo que no hace bien a menos de una semana de la primaria. A menos de una semana de la primaria, además que después el vencedor tiene que ir a abrazar y todos juntos indica la política que tienen que empezar a construir lo que le están prometiendo al país, un gobierno de esa coalición que se llama Apruebo Dignidad. Fue justamente el día lunes esta respuesta porque el debate fue el domingo, fue el otro día. Tiene razón. Y después responde Boric, de hecho vamos a ver un titular y ahí le paso a Lama, titular de La Tercera, con la respuesta que emite de alguna forma Gabriel Boric a estos dichos de Daniel Jadue. Dice, Boric responde a emplazamiento de Jadue por detenidos del estallido, comillas. Él sabe que eso es una caricatura, es un exabrupto del que debe estar arrepentido justamente. Vemos ahí, Lama, un Boric mucho más conciliador con respecto a esta acusación. Sí, a mí me parece que lo que dé la respuesta al día siguiente tiene que ver directamente con el control de daños que hizo su equipo. En el momento a lo mejor no fue capaz de ver el daño que se le había hecho a su figura con este tipo de declaración, por lo cual al día siguiente, digamos las cosas como son. Daniel es de la línea de nuestro canal, pero es un tipo que se pica con facilidad. Se tiende a molestar. Lo demostró en el debate del domingo. Sí, se molesta con facilidad y me parece que cuando le hacen el control de daños, y aquí te puedo mostrar que como los asesores del presidente sí que le dicen ¡no!
le dijeron no digas nada, sin embargo toma la decisión de ir a emplazar a Gabriel Boric. Y Gabriel Boric, que es mucho más conciliador, digámoslo, que parece que escucha más a su equipo, o que al menos entendió que él no podía ser el pupilo de Jadwe como era antes que se presentara a la primaria. Parecía que era el pupilo que iba detrás de la sombra de él. Sin embargo, supo... No sé si la palabra es independizarse, pero supo salir de la sombra de Jadwe y supo pararse de igual a igual con él. Y me parece que todas esas cosas las vemos resumidas en la declaración que da Daniel Jadwe, que me parece que, insisto, es bueno que te genere molestia la injusticia de nuestro país, sin duda, pero cuando te genera molestia que los mismos de tu coalición no opinen como tú, me parece que hay un problema que es mucho más de fondo. Y no sé cuál será el futuro de la coalición dependiendo de quién gane el día domingo. Claro, mira, se acaba de realizar un debate organizado por las radios de Iberoamericana. Justamente Daniel Jadwe no participa de esta instancia. En primer lugar dijo que su agenda no se lo permitía. Ahora uno se pregunta qué puede ser más importante dentro de su agenda que asistir a un debate presidencial que le puede costar la carrera finalmente a la presidencia en noviembre. Esa es la primera duda que... Exactamente, o sea, él decía que prefiere hacer las campañas en el territorio y no tener que estar debatiendo en estos contextos públicos en donde tienen que enfrentarse a cara a cara a los presidenciales. Pero ya fue a todos. Entonces, o sea, perdóname, eso es cuando te invitan al primero. Exacto, o sea, es una instancia que no se puede perder. Ahora, vamos a revisar en este mismo contexto de este debate de las radios, ¿cuál fue la respuesta de Gabriel Boric para Daniel Jadwe? Aquí la tenemos. Ayer justamente el candidato Jadwe dijo que tú eras responsable de los presos políticos en Chile, haber aprobado la ley antibarricada. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que él sabe que eso es una caricatura, que es falso, y me imagino que es un exabrupto del cual debe estar arrepentido. Nosotros, por supuesto que nunca hemos estado por la criminalización de la protesta social, hemos estado en la protesta social. Hemos sido parte durante largos años de todo este proceso que nos ha llevado al proceso constituyente, al que estamos hoy día, al que yo veo con mucha esperanza. Y por lo tanto lo identifico, como te decía, más bien como un exabrupto, pero no voy a entrar en la lógica de dimes y diretes, porque yo creo que eso desconvoca, o sea, no convoca a la gente que queremos que tener una primaria muy participativa, muy amplia, así que ahí están puestas mis energías. Oye, después Jadwe volvió a responder en estos puntos de prensa. Lo que decía justamente Monty, textual, él lo dice: otros prefieren hacer campaña a través de medios y debates porque no pueden salir a la calle. O sea, acusando directamente que Boric no puede salir a la calle. Ayer parte de los miembros del comando voluntarios de Boric denunciaron que a 5 grupos aislados que estaban trabajando, repartiendo panfletos, volantes de Boric, los atacaron justamente. Bueno, y que los habrían atacado a raíz de estas declaraciones, de estas acusaciones de Jadwe. ¿Cómo queda esta amistad entre ellos? Bueno, hay que recordar que hace unos días atrás también a Giorgio Jackson hicieron una funa en la Plaza de Italia. En Plaza, claro. Entonces, bien llamativa la funa social. A Boric también le hicieron una funa. No le están refregando en la cara algo que tú dices, mira, lo que le dijo él no se lo había dicho nadie. Pareciera más un ataque porque sí, y tratando de escupir algún tipo de ¿cómo se dice? De garabatos, por decirlo así, de grosería, de escupirle rabia. Sin embargo, no le dice nada, no lo acusa de nada. Es bastante llamativa. Bueno, ese es un poco el ánimo que está como instalado. A mí me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención de todo esto es que la gente está olvidada en el debate público, en el debate político. Mira las cosas que están sacándose en cara los candidatos, cuando la gente debería tener respuestas de otras cosas. Está bien, es una primaria, probablemente le están hablando a sus partidarios, pero no tenemos que desviar el foco de los problemas que tiene la gente. La gente quiere respuestas respecto de resolver muchas de sus necesidades, muchas de las desigualdades, muchos de los problemas de salud, y eso se olvida. Entonces caemos en estas como peleas personales que no llevan a ningún lado, y menos a la gente que está viendo este espectáculo. Entonces tenemos que reivindicar la buena política. Pero nosotros habíamos escuchado que de hecho ellos se jactaban de que ellos eran súper unidos. Entonces decían, después del domingo acá, el que pierda va a estar atrás justamente del otro candidato. ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando vemos a un Daniel Jadwe que al parecer está atacando directamente a Boric, más que hacer comentarios o apreciaciones? ¿Se va a poner el que pierda atrás del otro? Quiero preguntártelo bajo tu visión, pero además tenemos esta funa justamente a Giorgio Jackson, ¿es la que tenemos? Sí. Esa imagen ya. Pasemos a revisarla y la comentamos.
Es curioso lo que le dice, porque dice, ¿qué has hecho tú por el país? Claro. Bueno, recordemos que Giorgio Jackson fue uno de los principales gestores del movimiento estudiantil que puso ese debate sobre la mesa y de ahí en adelante, a través de todo su fuerza, su lucha, se hizo conocido, logró llegar a la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que, Giorgio Jackson ha hecho muchas más cosas que probablemente ese mismo señor que le estaba sacando ahí las cosas en cara. Ahora, ¿es una funa o es un ataque solamente para sacar la rabia afuera? Porque también estamos viendo que lamentablemente en nuestro país se ha dejado ver no solamente una discrepancia en lo político, sino también ese sentimiento quizás tan profundo que muchos tenemos y esa necesidad de sacar afuera todo lo que sentimos a raíz de todo lo que estamos viviendo. Bueno, ahí hay pura rabia, en esa imagen que vimos y escuchamos. Hay pura rabia, no hay intercambio de ideas, no hay una cosa de decirle, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo contigo por esto. Aquí hay puros insultos, hay pura grosería, entonces hay una rabia de parte de las personas. Ese es el clima, que aunque sabemos que existe esta rabia en Chile, lo sabemos y continúa, ha sido una cuestión que todos la sentimos en menor grado. Todos la sentimos exactamente, con distinto grado. Pero no puede ser la tónica. No puede ser la tónica del debate público, no puede ser la tónica del debate político, no puede ser la tónica de las relaciones entre los candidatos, no puede ser la tónica. Entonces estamos yéndonos al despeñadero, si es así. Ya, pero Gustavo, yo entiendo esa rabia y yo creo que uno siempre tiene que hacer un análisis bien profundo de este tipo de actitudes. Pero también, ya acá reitero la pregunta, ¿cuánta importancia, cuánta injerencia en esta rabia canalizada de esa forma tienen los candidatos en esta pasada, específicamente Daniel Jadwe, al criticar abiertamente a Boric, a acusarlo de algo tan grave como que por tu culpa, y lo personaliza en él, no lo personaliza en un bloque, por tu culpa hay presos políticos? Yo creo que le faltó decir que por tu culpa básicamente hay gente sin globos oculares. Así es. Y te reitero la pregunta, ¿se va a poner uno al lado del otro después del domingo? ¿Les vamos a creer? Ya, pues te lo voy a responder en orden. Una de las cosas que tiene que ver es... Eso me interesa mucho. Hay que bajar son muy responsables los candidatos respecto del tono que tienen para referirse a su contendor, en este caso lo que está haciendo Jadwe con Boric. Porque si ellos mismos dicen que van a partir del día domingo tienen que estar unidos para generar esa confianza a la gente, porque ellos se van a volver una coalición de gobierno hasta ahora, lo que yo tengo duda, que es otra cosa que podemos hablar después, pero el Frente Amplio, el Partido Comunista, están yendo a una primaria para sacar a su abanderado presidencial, que va a ser el abanderado presidencial de esa coalición. Entonces tiene que venir el abrazo, tienen que concordar además los dos programas que tienen ambos candidatos también para hacer un solo programa de gobierno para Chile. Entonces, son culpables por el ánimo de cómo son culpables. Yo lo digo sin pelo en la lengua, son culpables. Pero además tienen que ser responsables también hacia la opinión pública, hacia sus votantes, hacia el país, porque ya no van a ser solamente militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ellos tienen que convocar una mayoría más grande si quieren llegar a ser presidentes de la República. Gustavo, te hago la siguiente pregunta, porque vemos que Jadwe le sacan cara a Boric el tema de haber votado a favor de la ley antibarricadas. Y en el primer debate que hubo también televisado, le sacan cara el acuerdo que Boric, al cual se sumó el 15 de noviembre del 2019. En una constante de decir, tú eres traidor porque no eres fiel a los ideales de nuestro sector. Eso es lo que se entiende, al menos. Uno como espectador lo puede interpretar de esa manera. Hemos visto a lo largo de estas semanas que Boric se ha mostrado como una persona mucho más dialogante, capaz de incluir a otros sectores, porque él mismo lo ha dicho, que él está dispuesto a dialogar y él está dispuesto también a incluir a distintas personas para que obviamente este movimiento sea muy grande. Porque sabemos que necesitan fuerza, y acá lo que vemos últimamente es bastante desunidad, y esa misma desunidad es la que le ha pasado la cuenta a la centroizquierda. Nosotros pensábamos que iban a ir todos juntos, ¿cierto? Frente Amplio, exconcertación, digo, y finalmente vimos este quiebre. ¿Le va a pasar la cuenta nuevamente esto? Lo importante que estás diciendo tú, Monte, ahí es que no pueden continuar continuar teniendo vocación de minoría. Tienen que tener vocación de mayoría. O sea, de hecho, yo no creo que el próximo gobierno
que está pensando o el candidato Boric o el candidato Jadwe sea solamente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo creo que ellos tienen que convocar más. Entonces, y eso ha sido éxito en todas partes del mundo donde han sido coaliciones de mayoría las que han gobernado. La vocación de minoría muchas veces trae problemas en el Congreso, poco apoyo imagínate que podría llegar a ser un gobierno solamente del Partido Comunista o del Frente Amplio, con una oposición con la derecha y una eventual oposición de la exconcertación. Es un país invivible. Invivible. Ahora, hay un detalle, porque si usted te pone a pensar, a mí me parece que ellos, lo digo abiertamente, Jadwe y Boric, yo les digo por apellido, eso de decirle el candidato tanto, a mí no me viene. Dígale como quiera. No, es que si le digo como quisiera no lo podría decir hasta... incluso hasta ahora no lo podría decir. Con respeto. Este par de huevos, no. Ahora, sin embargo... ahí se ya ahí se fue. Ahí se pudrió todo. Pero lo voy a decir en serio, a mí me parece que esto ha sido como una pantomima, esto ha sido bastante falso, esta idea de unidad. Y yo creo que esta idea de unidad la quieren entregar específicamente porque el presidente de la República logró algo único en su coalición, los separó a todos. Y tenía un archipiélago de opiniones y modos de pensar, y ante esa posibilidad, como lo decía Gustavo, de no poder tener gobernabilidad, ellos quieren hacer ver que están unidos, pero no están así. Y aquí nos metemos en las primarias históricas, ya que Gustavo tuvo, digo, la suerte, pero en realidad en el tiempo decimos la suerte. En ese momento creo que fue la mala suerte de estar en primera persona dentro de la primaria del año 99 entre Saldívar y Ricardo Lagos. Sí. Y me parece, y lo digo de verdad, y lo dijo acá Cristian Leporati, la primaria es una carnicería. No tiende a ser un lugar, como han querido mostrarlo ellos, donde estamos todos juntos y si gana él, yo estoy primero con él porque mi libertad comienza cuando comienza. Y todas esas frases cliché, bastante hermanos. ¿Podrías contar un poco cómo fue esa primaria para entender cuál va a ser el escenario que nos enfrentamos el fin de semana, Gustavo? Sí, pero primero, antes quiero decir una cosa. Yo creo que el poder es una droga. Y realmente esto de andar buscando el poder, porque esto se llama buscar el poder. Las primarias significa ir a buscar el poder. Ser una alternativa para gobernar, para ser el ciudadano número uno, el presidente de la República de Chile. Ahora, sí, pues a mí siempre es una suerte estar en lugares que han sido históricos, yo creo que periodísticamente hablando. O sea, a pesar de cómo fue también esa primaria entre Lagos y Saldívar, que fue una carnicería. Yo voy a recoger la palabra de Leporati, efectivamente son una carnicería. Es real. Son una carnicería. De hecho, esto que estamos viendo no es nada comparado con lo que fue esa primaria, que fue brutal. Recuerden que incluso estaban los famosos diputados Casalagos, ¿se acuerdan o no? Que de la democracia cristiana, diputado Jiménez, el diputado Pareto, el diputado Lorenzini, que ya dejó de ser demócrata cristiano, que era una cuestión, cada semana salían con una cosa también respecto del candidato, porque era el primer presidente que iba a ser socialista después de Salvador Allende. Exactamente. Entonces era una cuestión muy fuerte también durante el proceso de la transición en Chile. De hecho, le agregaron el renovado, ¿te acuerdas? Pero es que él era PPD, ¿te acuerdas? PPD. O sea, era PPD porque él fundó el PPD, porque el Partido Socialista estaba proscrito durante lo que fue la campaña del sí y no en el 88. Y después se extendió más de lo que yo quisiera, porque efectivamente el PPD no sé si tiene sentido de ser hoy día. Es un partido que nació como un partido programático, pero bueno, eso es meternos en otra cosa. Era el primer presidente socialista después de Salvador Allende, porque él también tenía militancia socialista, tenía doble militancia. Y eso para los demócratas cristianos era una cuestión que no podían aceptar. Habían tenido presidente a Patricio Aylwin, habían tenido presidente a Eduardo Frei, y creían que todavía Chile no estaba preparado para un presidente que no fuera todavía demócrata cristiano. Recuerden una cosa, cuando Frei Montalva asumió como presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, la democracia cristiana aquí les dijo, aquí van a empezar los 30 años de gobierno de la democracia cristiana. Entonces también ahí había una cuestión que era como esa deuda que había quedado. No, fueron 6 años nomás, no fue más, 4 años nomás. Así que, y fue una primaria descarnada. Se dijeron de todo por la televisión. Cada día por mes, cada semana una pauta para desacreditar al otro. No, fue una cuestión terrible. Y terminaron finalmente abrazándose porque entendían que como concertación tenían que seguir, ponerse detrás del otro. Siempre quedan abollados en el camino, siempre quedan lesionados en el camino, qué sé yo. Pero
tienen que entender que si quieren gobernar, tienen que gobernar unidos. Pero ahí estamos hablando de dos épocas y contextos absolutamente diferentes. Yo creo que antes la gente perdonaba más a ese tipo de personajes o a ese tipo de conductas, ¿cierto? Hoy día yo creo que la gente es mucho más crítica, es más castigadora y en realidad se da cuenta de eso. O sea, es como primero somos amigos, después nos peleamos, después somos amigos de nuevo y eso va generando desconfianza y eso se traduce en la crisis que vemos hoy día institucional y en la crisis hacia los políticos y la falta finalmente de la misma confianza que estamos teniendo nosotros como ciudadanos por los distintos políticos y por eso también nos cuesta tanto ir a votar. Es que el contexto es distinto porque además llevamos solamente 9 años de transición a la democracia. Hoy día han pasado 30, entonces la gente y también... harta agua bajo el puente. Harta agua bajo el puente, harta desigualdad que se ha mantenido, respuestas que no han existido durante estos 30 años, necesidad de cambio. Privatización. Bueno, en el fondo la gente también se cansó y toda esta rabia que uno puede llegar a entender, porque efectivamente se han pasado 30 años y no han ocurrido los cambios que se han prometido, entonces el estado de ánimo de las personas claramente es distinto. Está muy distinto. Estamos justamente junto a Gustavo Manén hablando de todo lo que va a suceder este domingo en las primarias, estas elecciones, pero te quiero contar, Gustavo, a ti y a toda la gente que está en la casa, que en este programa mostramos muchas conspiraciones y cosas increíbles, tú ya lo sabes, pero lo que más me ha impactado es que ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar de la plataforma de streaming HBO Max, con el contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Original y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos, está increíble. Solamente eran seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR que nos acompaña noche a noche acá en Así Somos. Oye, vamos a entrar a otro tema justamente porque hay preocupación por la convocatoria que se va a dar este día domingo, unas elecciones primarias, Monty, que tienen que ver con pandemia, que tienen que ver con un fin de semana largo también, que eso juega ahí, juega de forma negativa. Y también hay preocupación en la derecha por una supuesta estrategia que se podría utilizar de que la derecha en bloque vaya a votar por Boric versus Daniel Jadwe. Exactamente, vamos a ver qué pasa finalmente este domingo 18 de julio, porque como lo vimos en las últimas elecciones de segunda vuelta de gobernadores, la participación fue bastante baja. Pasemos a revisar el siguiente titular para que ahondemos en este tema. Esto lo trae La Tercera, dice así: Sichel en la duda. Lavín, Briones y Desbordes se reunirán en cita para llamar a votar en medio de inquietud por participación. Claramente ellos están preocupados porque, como tú bien decías, hay toda una estrategia les va a llegar menos lucas por voto. Una cosa es esa, y lo otro es que también se está hablando de esta estrategia de ir a votar por Boric para que no salga Jadwe. Ahora, esto lo estarían organizando esta junta, esta disposición a realizar una actividad en conjunto este viernes entre RN, la UDI y Evópoli. Vamos a ver si Sichel finalmente se suma, pero... ¿Qué pasa con el tema de... Por agenda, sí, ¿qué pasa con el tema también ahí de las lucas? ¿Es una estrategia también para poder sumar votos, para poder financiar sus campañas? ¿A qué se debe este llamado? ¿A un interés de verdad de que la gente vaya, participe y los seleccione y los vote legítimamente? Sí, yo no me compro mucho lo del hecho de que la derecha quiera ir a votar por Boric en la próxima primaria. Claro. ¿Y esto por qué? Porque además están con una muy baja aprobación como conglomerado, en general como derecha. Entonces salir con menos votos además en la primaria, ¿qué significa eso respecto a la validación también del candidato? O sea, claro. Entonces ir a decirle a su gente, vayan a votar en la otra, ¿para qué? Para que sumen más votos, para que llegan en esta primaria de porque Boric, eso sería usado en las elecciones de noviembre. Votó más gente que en la de derecha. Yo creo que es una estrategia pésima si es que la están pensando así, sobre todo para la variación del candidato de derecha que vaya a salir de esa primaria. Muy mala. Es que acá hay un susto como de... A ver, yo creo que la elección de gobernador demostró que ese hace el universo más o menos de gente que va a votar este fin de semana. Si no menos en la primaria. Si no menos. O sea, más lo veo bastante difícil, yo creo que va para menos, pero... Se espera menos. Está por ahí. La gente de ¿cómo se dice? El barrio más alto tiende a ir a votar constantemente. Y es posible que hagan esto, ir a votar por Boric y meterse en el tema del lado político que no les compete. A mí me parece que la preocupación de ellos es como la elección presidencial de curso donde Bart Simpson perdió por un voto porque
el único que votó fue el otro candidato que votó por él y él se lo olvidó a votar por él mismo. Yo creo que me parece que va en la validación, porque cuando tú tienes un conglomerado que se asume que cuáles son los que podrían ganar, cuando hay muy baja votación puede salir cualquiera. Sí, claro. Y ahí empiezan todos a asustarse, empiezan a correr en círculo y empieza a quemarse la sede de la UDI y hay un perro sentado que dice yo estoy bien. Pero yo te digo una cosa, Lamas, es que yo creo que si efectivamente hay alguien que hoy día está llamando a votar por Boric para que no salga Jadwe, es el fanatismo más grande de parte de alguien de derecha, porque esta es la campaña del terror que sigue atravesando las campañas de primaria. O sea, el que está haciendo ese llamado es el fanático más fanático de la derecha. Que vayan a votar por Boric para que no salga Jadwe. Exacto. Entonces, yo creo que, y como te digo, es pésima. Muy mala idea, pero por supuesto. Muy pésima estrategia para la derecha. Y estas elecciones en sí van a ser un reflejo de lo que va a pasar en noviembre. ¿A qué me refiero? En cuanto a la legitimidad del candidato, se puede utilizar como estrategia política el decir, como tú decías, mi candidato, mi sector concitó mucho más público, mucho más votos en la primaria, por lo tanto mediáticamente se empieza a validar más que el candidato del otro sector. Yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una validación solamente de los candidatos que van a la competencia en estas primarias, una validación para cada conglomerado, porque además hay un sector muy grande que eventualmente no estaría yendo a votar. Claro. O sea, que hoy día la concertación le da lo mismo que vaya. Entonces hay un espectro de gente ahí grande que no va a participar de esta primaria. Y yo creo que la única validación genuina es la elección presidencial de noviembre. Más allá de los candidatos, esto es una validación por sector. Exactamente. Nada más. Oye, y en esta pasada pierde la moneda, pierde nuevamente el presidente y su sector con el resultado eventual. No tiene más que perder. Ni un empate. O sea, no hay ni una posibilidad de que ni siquiera teniendo buenos resultados en estas primarias se pueda seguir rescatando. Es que además, en algo su imagen. Sí, claro, porque además son candidatos que lo único que quieren es despegarse de la imagen de Sebastián Piñera, despegarse además de la idea de que fueron exministros también. Entonces, los más lejanos al gobierno, en esa parada están hoy día Desbordes, Briones, Sichel, Lavín. Sí. O sea, mientras más, es como que este gobierno tuviera lepra. Estaba pensando la misma palabra, lepra. Sí, es como que este gobierno tuviera lepra. Pero puede ser el último, tomando la pregunta de Monti, en el fondo, claro, tú decías que es muy real. No tiene nada más que perder este gobierno, no le queda ninguna cuenta corriente. Yo creo que pero sí puede ser el golpe final. Hay que ver cómo se comporta de aquí hasta enero, o sea, hasta marzo del próximo año. Pero puede ser el golpe final, efectivamente, si no va mucha menos gente a votar por sus candidatos. Pero es que además, yo creo que la moneda la ha hecho mal y el gobierno le ha hecho mal a la política en general, no solamente a su sector, a la política en general. Entonces, porque además un presidente que no sabe tampoco de la dignidad del cargo de presidente es una cosa que se le ha criticado muchísimo a Sebastián Piñera desde el primer gobierno, no solamente en este. Entonces yo creo que no tiene mucho que perder, no tiene nada que ganar tampoco, porque son candidatos que además los miran con desprecio. Pero yo creo que este gobierno en particular le ha hecho mal no solamente a la política de su sector, sino que a la política en general. Entonces, como te digo, yo creo que de verdad la única cuestión verdadera, clave para la política chilena va a ocurrir en noviembre de este año. Esa es la verdadera misión que tenemos todos los chilenos, o sea, de elegir a quién va a salir de los presidentes, con candidatos que todavía no aparecen. Espérame ahí. Estamos con Gustavo Manén, periodista de la redacción, ya lo sabes, de lunes a viernes, después del mediodía, cada una hora por las pantallas de la red. Hablemos entonces de noviembre y hablemos de estos candidatos que hablan como candidatos, se visten como candidatos, caminan como candidatos, pero todavía no son candidatos. Lo estás viendo en pantalla. Yasna Proboste, justamente presidenta del Senado. Yasna Proboste es la figura que falta en este juego político. ¿Cómo va a cambiar la realidad política cuando se anuncie lo que varios esperamos y pensamos que va a pasar, justamente que va a ser ella candidata a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre? ¿Hay una fecha ideal para anunciar su nombre? ¿Se está esperando algo? ¿Se está esperando una fecha? ¿Se está esperando un evento especial? ¿O después del domingo, el día lunes, ya vamos a saber si es o no candidata? Todo eso, Lama, y mucho más. ¿Cuándo? Contigo, con Monti, con Gustavo, con ustedes en su casa. Después de esta pausa seguimos haciendo Así Somos.
Ya estamos de regreso en Así Somos. Volvimos a esta pausa para seguir hablando de todo lo que está pasando en el mundo de la política junto al periodista Gustavo Manén, periodista de La Redacción, ahí que puedes ver por las pantallas de nuestro canal. Lo anunciamos antes de irnos al corte, justamente el factor Jasna Proboste. Revisemos el siguiente titular para iniciar la conversación. Ahí está, mira, dice: los sigilosos pasos de Proboste de cara a la presidencial. Refuerza despliegue y desde ella trabaja su programa. De hecho, dicen que ha reforzado su plan comunicacional, su plan territorial también. Sus cercanos dicen textual: habla como candidata y camina como candidata, pero no hay nada que la apure justamente. Y esto se suma a una reunión que tuvo este fin de semana recién pasado con Carmen Frey y los 16 presidentes regionales de la democracia cristiana. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se tiene que esperar en un escenario político ideal para que anuncie lo que nosotros creemos es una segura candidatura? ¿Tiene que ir sola a la papeleta, con primarias no convencionales? Yo creo que lo único que falta para que Jasna sea candidata es que Jasna anuncie que es candidata. Eso es lo único que falta. Porque ya está todo para que ella sea candidata. Sí. O sea, hay un partido detrás que está trabajando, efectivamente está trabajando por ella, se le reconoce un liderazgo. Además hay un tema de sobrevivencia de la democracia cristiana respecto frente a la opinión pública. Imagínate la democracia cristiana sin candidato presidencial. Claro. Una cuestión impensada. Impensada. Claro. Entonces, yo lo único que creo que falta para que Jasna Proboste sea candidata es el día que Jasna Proboste anuncie que es candidata. Y eso yo creo que va a ocurrir, no sé si inmediatamente después de las primarias, sino que van a dejar pasar un tiempo. Y ojo, que yo creo que esta cuestión tiene que resolverse, sí o sí, en una primaria no convencional con la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Ah, mira, para mantener la unidad de alguna forma. Para tratar de mantener la unidad. Y también por el tema de la validación también. Ahora, ¿puedo contar una infidencia? Pero por favor. Yo sé que tú hablaste con Jasna Proboste. Así es. ¿Qué te dijo sobre su candidatura? ¿Fue clara? ¿Te dio a entender alguna fecha? ¿Nos puedes ahí contar algunos detalles de esa conversación? Yo la llamé hace unos días atrás en la noche y le pregunté efectivamente si estaba todo listo para el lanzamiento de su campaña la próxima semana. Entonces me dijo, no es así, todavía no. O sea, no me dijo cuándo, pero me dijo que la próxima semana al menos no. Entonces, pero no te dijo no, yo no me voy a presentar como candidata. No, además que nos volvimos a reencontrar después de tantos años y le aproveché también de contar que estaba acá en la redacción, en la red. Perfecto. Entonces, una suerte también de presentación frente a la presidenta del Senado. Pero sí, le aproveché de preguntar sobre el tema de la candidatura presidencial. ¿Y con ese relajo se lo toma ella? Como efectivamente, como dicen sus cercanos, que no hay nada de hecho, apuro hoy día y no es un secreto hermético. De hecho, se rió. De hecho, se rió también. Hay un tema de timing que es importante. Porque, mira, revisamos recién el titular de La Tercera, ¿cierto? Sí. Ya, ese titular ya está generando una predisposición en los lectores que lo vean y te da a entender que ella ya está trabajando, una palabra que en política no se conoce mucho, porque uno dice político trabajando, eso debe ser mentira. Y se da a entender que ella ya está empezando a tomar, por decirlo, las buenas ideas de los otros candidatos. Ella en el fondo lo que está haciendo... Mientras el resto pelea. Esto es como un focus group. Aquí te van a poder plantear en la misma nota, oye, estas son las cosas que quiere hacer, y dependiendo de la respuesta que tenga el público, que hoy día gracias a las redes sociales es inmediata, vas a poder apretar algunas tuercas para tener el momento exacto al cual sales, con la mejor campaña, con el mejor eslogan y con el mejor programa. A mí me parece que lo que están tratando de hacer ellos es ir 100% a ganador. Ya lo dijimos anteriormente, la primaria fue una carnicería. Vimos cuando algunos candidatos hablan mucho, terminan enterrándose solos. Sí. Otros candidatos que nunca hemos escuchado tanto, que cuando hablan nos parece que hablan bastante bien. Entonces me parece que ella va a ser, tiene que ser la candidatura exacta para llegar a la papeleta sin tener tanto tiempo para empezar a caer en sus propios vicios y equivocarse sobre la marcha. Me parece que hay mucho trabajo detrás. Sí, pero se reclama que hay una cuestión también, porque si eventualmente ocurre que exista una primaria no convencional entre Paula Narváez y Jasna Proboste, va a haber campaña. Claro. Y hay una cuestión importante porque también hemos visto cómo han sido las campañas de las primarias y yo creo que la intensidad también de una campaña de primaria puede también no tener muy buena relación entre el PS y la democracia. Pero Gustavo, ¿la verdad que quiere llegar ahora, el mundo ideal para Jasna Proboste
es que se baje la candidatura de Narváez. Claro, y pasar directo. ¿Y eso puede pasar? Y eso podría pasar. Bajo tu experiencia, ¿cuál es el tiempo, no sé si hablar de ideal, pero el tiempo perfecto para que ocurran todos estos hechos políticos que la lleven a ganar esa elección? Porque se hablaba después de la elección de los constituyentes, se hablaba, de hecho, los medios especulaban, no, el mismo lunes, el día martes hay una reunión, se va a alzar el nombre de Jasna Proboste, se va a empezar a conocer, no pasó nada. Después los medios especulan que después de la elección de este domingo, cierto, día lunes, martes, tendría que existir otra reunión para alzar el nombre de Jasna Proboste. Tú ya nos anuncias en exclusiva, cierto, como primicia de alguna forma, que no serían las próximas semanas, según lo que tú pudiste conversar. No va a ser la próxima semana inmediata de la semana inmediata. Nada indica que sea, ponte tú, no sé. Bajo tu experiencia, ¿cuándo sería la fecha ideal? Porque hay que hacer campaña, hay que empezar a dar a conocer su programa. No, primero hay que presentarla como tal. Hay que investirla como candidata presidencial desde la democracia cristiana, eso es lo primero. Y lo otro es, aquí los tiempos también uno no sabe, porque no tengo bolita mágica, tampoco nunca la he tenido, y no me gusta hacer como conjetura respecto... Futurología. La futurología no es lo mío. Yo te lo digo porque yo hablé con Jasna Proboste, me dijo que la semana inmediata no, entonces ahí hay un dato ya concreto. Anulamos esa semana. Pero hay que ver también qué va a pasar con la impaciencia del Partido Socialista, que tiene una candidata que se sigue desgastando haciendo campaña sola y tiene que venir inmediatamente a hacer competencia a Jasna Proboste para poder tener algo ahí de... Porque yo creo que Paula se ha desgastado mucho, Paula Narváez, durante todo este tiempo. Y ha tenido muy poca prensa. Ha tenido muy poca prensa, las cifras de apoyo no la acompañan, entonces... Es como un piloto, como que la pilotea. Y cuando salga, y además cómo va a ser el lanzamiento de la campaña o de la candidata Jasna Proboste, cómo va a ser el despliegue comunicacional, hay que pensar muchas cosas antes de llegar y lanzarla. De todas maneras, ahora te quería preguntar, porque tomando las palabras de Lama con respecto a las instancias previas, ¿cierto?, a los debates prepresidenciales, es una instancia, creo yo, que le sirve a todo político para mostrarse. O sea, es una tremenda vitrina siempre estar en los debates de televisión, estar en los debates de radio, porque sobre todo una figura como Jasna Proboste, una mujer empoderada, que tiene sus ideas súper claras, que lleva muchísimos años en la política, no estamos hablando de una figura nueva. ¿Tú crees que le jugó en contra no haber sido parte de este primer proceso y después sumarse ya en una segunda etapa? Sí, yo creo que lo que pasa con Jasna Proboste es que además ella tiene que tener mucho cuidado con el cargo que ostenta hoy día, que es ser la presidenta del Senado. Entonces, involucrarse mucho también en el tema, la podrían acusar de que está ocupando el cargo para hacerlo. Entonces, yo creo que si eventualmente Jasna Proboste acepta ser candidata presidencial, va a tener que renunciar a la presidencia del Senado. Yo lo creo, porque no puede hacer una cosa y la otra. No, porque le da mucha visibilidad el hecho de ser... Pero ha usado bien su vitrina el Senado. La ha usado bien y la ha usado con mesura hasta ahora. Claro. Porque no se ha involucrado podría hacerlo perfectamente. ¿Tú crees que pero se la acusaría de que está ocupando... Porque es el tercer poder, dentro de los tres poderes del Estado más importantes. Perdón, quería preguntarte si tú crees que se ha despegado un poquito de lo que es el concepto de C. Se ha volado quizás con un poquito de alas propias. Yo creo que la Jasna lo que hace es rescatar la esencia de la verdadera democracia cristiana antiguamente. Mira. Más que escaparse, yo creo que se está escapando de esta democracia cristiana de hoy día. Y está volviendo a los orígenes de la democracia cristiana de Bernardo Leighton, en fin, de todos los grandes próceres de la democracia cristiana de esa época. Gustavo, sabemos que no te gusta hacer futurología como periodista, pero tienes un olfato periodístico importante, tienes una experiencia, tienes una trayectoria, sobre todo en esta área del... Voy a venir más seguido con tantas flores que me han tirado acá. ¿Sí? Me pasa... Voy con el ego Me pasa que hasta ahora, cierto, la discusión, la conversación de los medios de comunicación y la misma que estamos sosteniendo nosotros se basa en las figuras de Jasna Proboste y los dos candidatos que ganen estas primarias del día domingo. Claro. Pero me imagino que la papeleta no va a ir con ellos tres solamente. Tampoco vamos a sumar solamente a Kast. ¿Qué otras figuras, qué otros nombres, según tu olfato periodístico, según tu reporteo, se podrían ir sumando? ¿Hay algunos nombres ya conversados, tentados sobre la mesa que nosotros no conozcamos? Bueno, en un programa de este canal, en Mentiras Verdaderas, se invitó en su oportunidad a Marco Enrique Ominami con Alejandro Guille.
Y el propio Alejandro Guille dijo que no descartaba la posibilidad nuevamente de aceptar una candidatura presidencial, ahora como militante del PRO. Nuevamente. Recordemos que Marco Enrique Ominami hoy día no puede por todos los problemas legales que está sufriendo por el tema de Soquimich. Y él lo dijo acá en Mentiras Verdaderas, que no descartaba una eventual candidatura presidencial o ponerse a disposición del partido para tales efectos, ¿no? ¿Cómo ves esa posible candidatura, Alejandro Guille? Bueno, pues es que lo que pasa es que los partidos políticos tienen que plantar su bandera de competencia. Es lo que está haciendo el Partido Socialista con Paula Narváez, es lo que quiere hacer la Democracia Cristiana con Jasna Proboste, es lo que ha hecho la UDI con Lavín, es lo que ha hecho los partidos plantan su bandera de competencia también. Y el PRO es un partido más también. Entonces yo creo que eventualmente no está mal, si lo quiere hacer. ¿Y cómo le vaya a ir de otra cosa? Claro, porque es un partido que está en reconstrucción. No sé si va a volver a tener el 22% que obtuvo Marco en su primera... Es que Marco fue un fenómeno. A eso voy. Y no supo capitalizar, por decirlo de alguna forma, ese fenómeno en potenciar un partido que en el tiempo se ha ido desgranando, ha ido perdiendo sustento. Es más, perdona que lo diga así, pero mucha gente va a pensar o piensa que cuando Alejandro Guille se cambia de partido se da vuelta la chaqueta. Claro. Entonces, ¿cachai? Me parece que hay una reconstrucción del PRO que es bastante más larga que poder solamente participar y llevar a un candidato presidencial, ¿o no? Yo creo que esa reconstrucción tiene que hacerle, pero no tiene que renunciar a su posibilidad tampoco de llevar un candidato presidencial. Ahora, si quiere tener una primaria también con Paula Narváez y Jasna Proboste, están todos su derecho, porque también forma parte de ese conglomerado hoy día. Exacto. Entonces, mientras más competencia y mientras se resuelva de manera más democrática los nombres de los eventuales candidatos para noviembre, me parece que está súper correcto. Como sea el tenor de la discusión de las primarias, otra cosa, es cosa de ellos. Claro. Pero yo creo que la ciudadanía lo que agradece es que estos nombres se resuelvan a través de mecanismos democráticos. Me parece muy bien las primarias. Yo encuentro que es el mejor de los mecanismos. Ya, y ahí está la pregunta. ¿Qué sentido tiene entonces hacer una primaria si después vemos que igualmente existe la posibilidad para cualquier partido de inscribir directamente a su candidato hacia la papeleta? Es que las primarias solamente se enmarcan en los que son los conglomerados políticos, Chile Vamos, por ejemplo, o partidos que quieran reunirse, hacer alguna primaria eventualmente, pero si tenemos el caso, por ejemplo, del Dr. File, que creo que hizo con todas las firmas ya para tener un partido también, y va como eventual candidato presidencial. Dice que le faltan 9.000. Va solo, sin primarias, ni una cosa, ningún otro mecanismo que lo valide más allá de la inscripción de su partido y de su propia candidatura. Entonces... Pero la primaria, el colegio médico diciendo que eres médico tampoco le está... Pero la primaria sí como un medio de legitimidad del candidato frente a la ciudadanía. A la ciudadanía. Para eso sí podría ser este valor de las primarias. Claro, eso es lo que estoy diciendo, que a mí me parece que la primaria es un mecanismo que tiene todo el valor de transparencia hacia la opinión pública respecto del resultado y cómo fue esta votación ciudadana también, porque tú estás libre también de ir a votar a una primaria si así lo quieres, no solamente los militantes. Así es. Entonces, me parece que es el mejor de los mecanismos para resolver si es que eventualmente ciertos partidos con igual forma de pensar, qué sé yo, como una exconcertación, así lo resuelven. Entonces, me parece súper legítimo. Importante lo que además está diciendo Gustavo, eso hay que decirlo hasta el cansancio. Si tú eres independiente, no militas en ningún partido, puedes ir a votar efectivamente. Solo no pueden votar las personas que estén militando en un partido que no forman parte de estas primarias. En esta ocasión, este día domingo, así que eres libre de ir a votar. Y ojo, hay que recordarle a la gente, que si usted es independiente, le van a entregar un voto con el nombre de todos los candidatos, tanto de Chile Vamos como de Apruebo Dignidad. Tiene que votar solo por uno. No uno por conglomerado. Si es militante de alguno de los partidos de las coaliciones, le van a pasar un solo voto donde aparece el candidato de su conglomerado. Exacto. Oye, ¿les parece si pasamos a otro tema que es la noticia del día? De alguna forma ya asumieron los gobernadores regionales y vamos a ver una acusación del señor gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, en contra del gobierno. Pasemos a ver el siguiente titular del Dínamo que dice lo siguiente. Claudio Orrego acusa al gobierno de boicot contra gobernadores regionales. Todo esto en el marco de una
especie de descuento que se les quería hacer en el financiamiento. De hecho, la DIPRES emanó hace algún par de días un decreto informando de una disminución presupuestaria de la actualidad hasta fin de año. Todo este dinero se trasladaba al presupuesto del Servicio de Gobierno Interior, que es en el fondo la contraparte de las autoridades. Iba a llevar justamente a la figura del delegado presidencial. Esto ya cambió, ya no va a haber ese descuento, pero ahí uno de inmediato dice, ¿cuál es el poder que van a tener los gobernadores reales? Y quiero leer un titular del Mostrador que decía, pocos dientes y sin plata. Así van a estar los gobernadores. ¿Coincides con ese titular? Absolutamente. Yo creo que el cargo de gobernador, que además es histórico que se haya hecho a través de una elección democrática, y me parece súper bien, a mí me cuesta entender cuál va a ser la relación que va a tener con otra figura, que es el delegado presidencial, que va a estar, antes lo estábamos conversando antes del programa, que va a tener la oficina prácticamente al lado. Entonces, y va a tener una suerte de poder muy similar al del gobernador, sobre todo en temas muy delicados, que también lo conversábamos antes del programa. Tiene que ver, por ejemplo, quién solicita o quién manda a las fuerzas policiales, por ejemplo, en ciertas cosas, o en ciertas, si es que van a haber protestas eventualmente. ¿Es el gobernador o es el delegado presidencial? Bueno, resulta que es el delegado presidencial. Es el nombrado por el presidente, o sea, es nombrado por el presidente de la República de turno. Entonces va a ser un cargo absolutamente de confianza del poder político, de cualquier sea el color, pero del poder político que esté en ese minuto en el poder. Entonces la controversia, si es que los dos, como en el caso, por ejemplo, de Orrego, que no es de Chile Vamos, pero está ahí con el delegado presidencial nombrado por el presidente de la República, el exintendente Guevara, para que la gente sepa, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo va a haber esa comunicación de alguna forma? Es casi imposible. Porque pueden tener muy buena comunicación en términos más administrativos y cosas más generales, pero en este tipo de cuestiones más sensibles para la población, por ejemplo, una manifestación popular en Plaza Dignidad o Plaza Italia, como le gusta llamar, la decisión que tome Guevara va a ser compartida por el gobernador. Pero además es muy conveniente, es muy la responsabilidad de los hechos ahí, ¿a quién le va a recaber? Que el poder en esa área además en la que tú estás destacando la tome el delegado presidencial. En el fondo es como otra elección que uno dice ya, que realmente... Yo creo que el cargo de gobernador debió haber tenido poderes más amplios, mucho más amplios. Y suprimir también este cargo de confianza, porque es un cargo importante. No me parece que sea un cargo que tenga que nombrarse en cuatro paredes y en base también a, digámoslo, como las cosas como son, o favores políticos, o están entregando un puesto también a lo que es tu coalición política. Ahora, es que también es complicado pensándolo en términos, por ejemplo, de quién solicita las fuerzas que actúen, las fuerzas policiales, considerando que las fuerzas policiales o fuerzas armadas y de orden están supeditadas al poder político. Y el gobernador a lo mejor no es parte del Ejecutivo. Sí, por supuesto que no. Entonces ahí hay también una cuestión muy... Yo creo que ahí, no sé, el cargo de Guevara, que lo estamos... Mira, la verdad es que es bien extraño. Va a ser bien complicado. Porque aquí uno nos va a demorar, perdóname, un montón de años en entenderlo. Exactamente. Y aquí unos años más. Y uno al tiro se pregunta, hay como... duplicación de recursos, no sé, es como que hay dos cargos, se gastan dos sueldos en una labor que perfectamente podría ser una pura persona, sí, ¿cierto? Estaba leyendo justamente a quienes fueron nombrados delegados presidenciales en todas las regiones y lo que más llama la atención es que se mantuvo casi la totalidad de quienes se desempeñaban hasta ahora como intendentes, salvo en Calama. Por lo tanto, acá nuevamente vemos que son cargos que son designados a dedo, como ya lo hemos conocido acá en nuestro país, y que al final se cuestiona nuevamente qué sentido tenía hacer una elección popular, ¿cierto? Donde hay recursos implicados detrás de eso, donde también se le pide a la gente que asista a una instancia sabiendo que estamos en un contexto de pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que va a hacer finalmente el gobernador?
Bueno, esas son preguntas que, como decía Lama, vamos a tener que ir viéndolas con el transcurso del tiempo, porque de verdad es una incógnita a propósito también de los recursos con los cuales ellos cuentan para desempeñar sus labores, hasta dónde es el alcance de su mandato también, a quienes toca, a quienes no. Entonces, esta duplicidad de cargos que la monta es también que me parece un derroche de plata, porque es verdad. O sea, están ganando prácticamente lo mismo, Monte. ¿Sabes cuánto es eso? El delegado, no tengo la cifra exacta, pero sí me fijé que no eran tan disímiles los sueldos entre delegado presidencial y gobernador electo. En este caso, hoy día asumido, o hace unos días asumido. Entonces, esta duplicidad me parece que hay que ver también que estamos en un país que lo que más se pide también es austeridad a la hora de hacer política. Entonces este derroche de recursos a mí me parece que es innecesario. Pero esto habla en el fondo de parte del gobierno de no querer perder el control en lo que lo tenían antiguamente y dibujar una elección como para dejar a la gente, entre comillas, tranquila, decir, les estamos dando poder de elección, de escoger a su autoridad, pero en el fondo el control lo siguen teniendo. Sí, es que claro, pero yo no voy a culpar al gobierno porque esto es una cuestión que viene hace tiempo ya. Claro. El tema de gobernadores y delegados presidenciales están establecidos en la ley hace muchos años. Entonces, de hecho, pero sí, pero claro, va a haber una controversia y yo creo que van a haber controversias más rápido de lo que creemos, fíjate, en poco tiempo más. Justamente Orrego decía, mira, tuvieron más de 3 años y medio para preparar esta transición y aún tenemos colegas que ni siquiera tienen oficina, y lo comparó un poco con lo que pasó con la primera semana de convención constitucional, de esta improvisación y de todas estas cosas que no resultaron teniendo mucho tiempo. Y dice otra cosa que es lo que aplicabas tú recién, May, claramente al gobierno no le gusta la descentralización y eso lo demuestra todos los días, o sea, este miedo de que efectivamente en cada región exista un representante que gobierne, elegido popularmente, independiente de la idea política que sea y que no muchas veces esté afín al gobierno. Al gobierno de turno. ¿Tú sabías lo que esperaba que dijera Orrego? ¿Qué decía? Cuando le dijeran, oye, ¿sabes que tengo que quitar 1.400 millones? ¿Sabes lo que esperaban que dijera? ¿Qué? ¡No hay problema, Willy! Y no pasó. No ocurrió, increíblemente. ¿Dónde está el gato? Preguntó, ¿dónde está el gato? Oye, estamos hablando con Gustavo Manén justamente de todo lo que está pasando en el tema de la política, y ya vienen Así Somos, porque seguimos unas declaraciones de Gabriel Boric que llamaron la atención. Él quiere sacar la figura, la imagen de primera dama en caso de que él sea electo presidente de la República, justamente. ¿Cuál es la importancia de este rol social de la presidencia? Se justifica este rol que es no designado a dedo, pero que en el fondo la única lógica es: eres pareja, eres parentesco, eres la señora del presidente, por lo tanto tienes un rol social en la presidencia. ¿Cuál es el verdadero rol de la primera dama, justamente? ¿Cómo empezaron a cambiar estas imágenes? La importancia que tienen ellas, los distintos planes, los distintos programas que han hecho justamente desde Martita Larraechea, ¿cierto? ¿Cómo olvidarla? Hasta pasando por Luisa Durán, o sea, Dávalos, que por ser hijo de Michelle Bachelet asumió justamente Leonor Oyarzún, Cecilia Morel, claro. Oyarzún, muchas gracias. Todo eso y mucho más lo seguimos hablando con Gustavo Manén después de esta pausa. Seguimos haciendo Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos, hablando de política y actualidad junto al periodista Gustavo Manén. Ya vamos con eso, pero buenas noticias para todos los que necesitan un PCR con resultados rápidos. Con Testet tienes la posibilidad de agendar un PCR a domicilio el mismo día y recibir los resultados en menos de 24 horas. Así que ya lo saben, toda la gente de la región metropolitana y también de la quinta región. Tienen que ingresar, chiquillos, a www.testet.cl para agendar el tuyo. Ahí está pasado el aviso. Nosotros seguimos haciendo este capítulo de Así Somos junto a Gustavo Manén, periodista de la redacción de lunes a viernes por las pantallas de nuestro canal, y estábamos hablando justamente de Boric y esto de decirle adiós a la primera dama. Vamos a revisar el titular de ADN Radio que nos trae esta noticia, que fueron declaraciones que entregó en el programa Si Yo Fuera Presidente a la hora del café, justamente. Dice: Gabriel Boric aseguró que de ser electo presidente terminará con la figura de la primera dama. Comillas, generaremos una instancia que sea transparente. Pasemos a revisar el video de Gabriel Boric dando estas declaraciones y después comentamos. Hay una figura republicana que es media anacrónica, que es bien extraña, pero me gustaría saber tu opinión sobre ella.
la primera dama. ¿Qué voy a hacer con el concepto de primera dama? No, creo que no tiene ningún sentido. No pueden haber cargos en el Estado que tengan que ver, que estén relacionados con el parentesco, con quien es presidente o con nadie, y por lo tanto las funciones que hoy día están a cargo de la primera dama, en particular, no sé, la Orquesta Juveniles, Fundación Integra y otras, tienen que entregarse mediante alta dirección pública o funcionarios de carrera. Yo creo que pasó algo muy bonito en la inauguración de la Convención Constitucional con Carmen Gloria de Valladares, que los funcionarios públicos de carrera fueron reivindicados también en todo lo que ella significó ese día, y que es algo que nosotros tenemos que relevar. El Estado es más allá de los gobiernos de turno, y por lo tanto instancias como esa tienen que ser utilizadas por funcionarios de carrera. Sí, pero resulta que cuando llega alguien a la presidencia en condición de no tener pareja o soltero, pasa lo que pasó con Michelle Bachelet, que fue su hijo. Por eso nosotros vamos a terminar, a abolir esa institución. ¿Ya? Y generar una instancia que sea transparente, que esté en función de méritos y de carrera funcionaria, y no de afinidad o relación sentimental o de sangre con el presidente o presidenta. Ahí escuchábamos al candidato presidencial Gabriel Boric refiriéndose a la figura de la primera dama, que si él llega a ser presidente va a desaparecer esta figura finalmente. Y acá uno se pregunta qué es lo que hace la primera dama, y tiene que ver con todo lo que se relaciona con las fundaciones que maneja la presidencia, ¿cierto? Claro. Ahora, yo acá tengo una postura y me gustaría compartirla, porque es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Alguna vez se le ha preguntado a alguna esposa de alguno de los presidentes que ha salido si quiere ejercer el rol de primera dama y hacerse cargo efectivamente de las fundaciones? Porque una cosa es lo que haga tu marido, ¿cierto? Y que él decida meterse en política y tener ese nivel de exposición, pero ¿qué pasa con la mujer que por añadidura tiene que hacerse cargo de esto? Obligada, Quizás muchas veces obligada, yo no lo sé, y por eso me hago esa pregunta. Es porque al final tú, al ser la mujer de un presidente, tienes que acceder a ese cargo sí o sí. ¿Alguien se puede negar? O sea, igual yo lo encuentro como curioso. Porque es muy extraña esta figura. Es muy extraña, ¿cierto? Muy extraña esta figura, que además como que perpetúa una forma de cómo se entendía este rol de la esposa del presidente de la República, como vinculada con el gobierno directamente, como una funcionaria más. ¿Recuerdan lo que hacía Lucía Iriar cuando estaba Pinochet en dictadura? Ella era la que estaba a cargo de SEMA Chile, y además coordinaba otras fundaciones más, de Uruguaniquem, qué sé yo, que además estaban ligadas a las Fuerzas Armadas. Sí. También esta forma de perpetuar como el rol de la esposa del presidente, que no fue el caso, por ejemplo, de Chalet, que podemos hablarlo después, pero me parece que está, como dice el colega Aldo Rómulo Scapacase, es una cuestión que está bastante de modella. Hay una cosa que dice Boric que tiene que ver con todo lo que hemos vivido en política en los últimos 30 años, que tiene que ver con los parentescos. Me parece que además hay una pequeña repasadita por abajo. Inolvidable momento cuando asume el presidente y le preguntan si se acabó el nepotismo, le dicen que sí, después le dicen que el ministro del Interior es su primo. Entonces, ¿dónde se acabó el nepotismo? Me parece que lo que trata de decir, un poco encubierto, cubrido, es decir, ¿cachai? Boric, sí, la falta de alcohol. A esta hora de la noche con este sueño, sí, la falta de alcohol, además, hasta la falta de alcohol uno la siente, como que tiembla un poco la mano. Me parece que hay una necesidad como de romper esos parentescos en política. A mí me parece que es una de las primeras cosas que tienen que pasar. Ojalá que nunca más tengamos en las noticias eso como, oye, en la municipalidad tanto ganó el primo del alcalde, la licitación pasa en las redes sociales, esto pasó aquí. Me parece que todo eso tiene que entrar a acabarse y partir desde el rol de la primera dama. Si lo miras como una pirámide, me parece que tiene que chorrear hacia abajo. Absolutamente. Y creo que es algo que tenemos que hacer, y más allá del rol de sea hombre o mujer. El tema de la primera dama, perdóname, yo creo que se llama así porque hasta hace 20, 30 años atrás
ningún hombre pensó que una mujer iba a ser la primera mandataria de un país. Sin duda. No, pero la figura de primera dama y cómo se le trataba de primera dama viene de mucho antes. O sea, un poco también como le gustaba que le trataran a la señora amiga de ustedes. Pues, que, claro, a la vieja, digámoslo. A tu amiga. A tu amiga. A la inmobiliaria Sema Chile. Saludos a la inmobiliaria, la más grande de nuestro país. Oye, según el sitio del gobierno, estas son algunas de las fundaciones justamente que encabeza la primera dama. Está la Fundación de la Familia, Orquestas Juveniles e Infantiles, Artesanías de Chile, Fundación Chile Enter, Fundación Integra, Fundación Prodemu y Fundación Tiempos Nuevos. O sea, es importante tener un rol, es importante tener a alguien a cargo de todo el rol social de la presidencia. Otra cosa es que sea por obligación. Yo utilizo la palabra obligación porque también desconozco si se pueden negar efectivamente a cumplir este rol, pero eso ya es otra cosa, eso es lo que se tiene que sacar, esta designación a dedo solamente porque te tocó, porque te casaste, te enamoraste en algún momento de esta persona que pasó a ser presidente de la República. Pero la función en sí, Gustavo, esa función es importante y es importante validarla como un rol social. Sí, pero yo creo que todas estas fundaciones que dependen de esta como... ¿O tú cambiarías ese orden? Yo lo cambiaría, yo de hecho destinaría todo a los ministerios que corresponden. Por ejemplo, está el Ministerio de la Cultura, está el Ministerio de la Salud, está el Ministerio de Desarrollo Social, que ve los temas de la infancia hoy día también. Entonces, yo creo que se podría redestinar perfectamente estas fundaciones a la dirección de ¿cómo se llama?, de los ministerios que corresponden. Me parecería además lo más lógico. Pero además no habría que revisitar los ministerios de la forma en que están trabajando, porque, por ejemplo, yo digo las orquestas juveniles e infantiles al Ministerio de la Cultura. Ministerio de la Cultura que ha dejado este país sin cultura, que básicamente tiene la cultura súper abandonada. Sí, pero y el rol de las orquestas juveniles e infantiles yo siento que sí ha tenido una visibilización. Absolutamente de acuerdo. Entonces tendríamos que revisar todo de nuevo. Pero yo redestinaría estas fundaciones con el presupuesto que hoy día se le destina a la sociedad, a la sociocultural de la moneda, que es donde se engloban todas estas fundaciones. Claro, aparte hay que entender que la figura de la primera dama, como tú decías, ya lleva muchísimos años instalado en nuestro país, pero también es una tradición que viene desde afuera. O sea, lo vemos sin ir más lejos en la figura de Michelle Obama, que es una icónica y emblemática primera dama. Así es. Después lo que pasó con Trump junto a Melania, que también fue bastante criticada Melania por este rol y por este poco protagonismo. Nancy Reagan, por ejemplo. Nancy Reagan. Entonces, al final siempre es una figura que además es muy expuesta y es muy cuestionada. Por eso yo me pregunto si efectivamente la mujer está o no obligada a hacerse cargo de ese nivel de exposición sin quererlo finalmente. Bueno, y también hay una pregunta, Gustavo, que te queremos hacer como equipo y a todos, a todos efectivamente que nos están viendo a esta hora ya de la madrugada del día jueves. Es tan importante este cargo de primera dama, justamente, que este hombre que estamos viendo en pantalla, el señor, digámoslo, Sebastián Dávalos, dejó por las cuerdas el gobierno de su madre, de Michelle Bachelet. Lo hizo peligrar con el caso Cabal. Es importante este cargo en cuanto a la visibilidad, es importante en cuanto a la carga que le dan también al presidente, o en ese caso a la presidenta que estaba de turno. Seguimos hablando junto a Gustavo Manén después de esta pausa. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Seguiremos conversando con nuestro periodista Gustavo Manén, analizando la previa de las primarias presidenciales de este próximo domingo 18 de julio. Pero antes, atención, un consejo: disfruta este invierno con el maravilloso calor de hogar. Prepárate para el frío con estufas, con mantas y con calientacamas a un precio súper especial. Por supuesto que en nuestra tienda .lared.cl. Un gran aplauso. Y ahora sí retomamos este temazo que tiene que ver con cuán importante es la figura de la primera dama, que el precandidato Gabriel Boric dijo que si él llegaba a ser presidente iba a dejar de existir esta figura de primera dama, Michael. Yo estoy muy de acuerdo. Y acá tú estás de acuerdo, yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo con su idea, pero también nos cuestionamos otra figura que tiene que ver cuando salió la presidenta Bachelet, que ahí obviamente no había primera dama, pero sí su hijo tomó ese rol. Uy, y lo tomó, parece para peor, Gustavo, porque en ese caso justamente fue uno de los puntos más conflictivos del gobierno que recordamos de Michelle Bachelet, que la puso en peligro y que le quitó el respaldo de gran parte de la ciudadanía. Yo creo que fue un gran error en su momento la presidenta Bachelet haber nombrado, porque él no tomó el cargo, a él le dieron. Lo designaron. Lo designaron. Entonces yo creo que pudo haber sido cualquier otra persona, pero la presidenta Bachelet en su oportunidad decidió darle el cargo a Sebastián Dávalos. Y claro, pues fue el gran
ese fue el gran problema del gobierno de Michelle Bachelet. De ahí salió, de ahí salió el tema Cabal, que fue lo que finalmente generó toda la polémica en torno al gobierno. Y yo voy a entrar, no quiero defender, pero específicamente a Sebastián Dávalos. El tema con Sebastián Dávalos en el caso Cabal fue con Sebastián Dávalos y con su esposa. Sí. Compañón. El problema es que todos los dardos apuntaron a la presidenta Bachelet. Sí, claro. Y yo creo que lo que sufrió la presidenta Bachelet no es ni un... O sea, fue mediáticamente terrible. Y asumió toda la responsabilidad. Más incluso, más que lo que ha sufrido de ataques por parte de la prensa, este gobierno con cuestiones muchísimo más graves, porque no es una cuestión que le haya significado algo... o que esté involucrada directamente en ese minuto Bachelet con el tema Cabal. Era su hijo con Compañón, sí. Luxich y todo el tema, pero que lo involucraba solo a ellos. El solo hecho de ser el hijo de la presidenta, el solo hecho además de tener un cargo en La Moneda, eso finalmente terminó por costaba creer por misiliar. Es que se puede comparar con la visita del presidente Piñera a China y el pase gol que le hace a sus hijos para que en el fondo cierren un montón de negocios millonarios. Pero ¿y cuánto duró la polémica de eso? Nada. Pero a nivel de ciudadanía, a mí me da la sensación de que costaba mucho creer que efectivamente la presidenta de ese momento se enteraba todo por la prensa. Esa frase de me enteré por la prensa, yo creo que también fue una frase que le jugó muy en contra, no sé cómo lo ves tú, Gustavo, en que costaba creer que todo a ella le llegara por la prensa. Yo... voy a citar... Entendiendo lo que tú dices, que en el fondo ella tuvo que ser como el escudo de todos los ataques. Bueno, ella recibió todos los ataques finalmente. Sí, una cuestión bien extraña. Por eso digo que a mí me parece que fue un poco injusto con Michelle Bachelet, cómo se comportó en general la prensa con ella. No la estoy defendiendo, pero estoy tratando de que la gente entienda que era una cuestión que solamente competía a su hijo y el negociado que estaba haciendo con su esposa. Ahora voy a citar al ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, que se entrevistó la semana pasada acá en Mentiras Verdaderas. Cuando se le preguntó precisamente cómo era posible que la presidenta se haya enterado por la prensa, dijo que había sostenido una conversación telefónica con ella a la mañana, cuando salió el reportaje de la revista ¿Qué pasa? Sí. Y decía, bueno, entrégame más detalles porque de verdad estoy como recién enterándome. Entonces de ahí también como que él dijo, bueno, y parece que efectivamente la presidenta se está como recién enterando de esta cuestión porque me está pidiendo además detalles a mí, que soy el ministro del Interior. Y empezaron como, bueno, eso es lo que cuenta él. Yo solamente estoy citando lo que dice. Pero Gustavo, efectivamente uno podría decir, oye, es la presidenta de la República, debe tener bastante más antecedentes que cualquier ciudadano normal. Eso también jugó muy en contra en su momento. Un poquito lo que yo le criticaba a Delgado hace una semana atrás con el tema del cuñado del jefe de gabinete. Sin duda. Y resulta que decía, bueno, es que a mí no me ha llegado ninguna información, pero si es su jefe de gabinete, ¿cómo es posible que no sepa que su hermana andaba viajando? Es una vergüenza. Y es la segunda autoridad más importante de este país que tiene que tener, el encargado de la seguridad, tiene que tener en su escritorio al día siguiente todos los antecedentes del caso. Entonces, esto de que se enteren por la prensa ya resulta más una caricatura que otra cosa. Gustavo, estamos llegando ya al final del programa, tremendo capítulo, de verdad. Muchas gracias por estar acá en Así Somos. Quedaron muchos temas pendientes, yo no sé si la embarro, pero ¿podemos el lunes después de las primarias de repente estar acá? Lo comprometió al aire. Para que conversemos, para ver los resultados. Lo acaba de vacunar al aire. Sí, te vacuné al aire. Tercera dosis de Pfizer, Clínica Las Condes. Me siento como un gil. Como un gil. ¿Te podemos tener el lunes acá para analizar las primarias? No, sí, absolutamente. Yo encantado, gracias por la invitación. Además ha sido un agrado volver a trabajar en este canal, tengo que decirlo ahora que tengo un poquito más de espacio, más que 2 minutos en la redacción. Tiene 35 segundos para decirlo. Pero no, estoy muy contento de haber vuelto a trabajar acá en la red después de muchísimos años, casi 23 años que trabajaba acá en este canal. Y no solamente hacerle la invitación a la gente desde este programa ahora,
que nos siguen prefiriendo desde las 12 hasta las 10 de la noche, boletines horarios en la redacción. Estamos creciendo de a poquitito, pero además estamos cambiando con ustedes también, como dice el lema de la red. Cambiemos juntos. Y con ustedes tenemos una cita, otro encuentro mañana, eso a las 12:30 horas. Nos vemos nuevo mañana. En Así Somos, de nuevo mañana, Lama, hay que trabajar. Casualidad. Chao, chao, descansen. Muchas gracias, Gustavo. Chao, a ustedes. Gracias, Gustavo.